Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 19 de la Vuelta a España 2022. Hoy teníamos una etapa algo interesante donde yo esperaba algo más de movimientos para intentar hacer algo de daño en esa clasificación general, pero hemos visto un equipo que quería dominar la etapa para hacer sufrir a los sprinters y poco después conseguir la victoria después de la etapa de ayer. Una etapa de mucho desgaste por esos últimos dos puertos donde se llevó un ritmo muy alto y donde muchos corredores la pasaron bastante mal. En esa parte final, un Joao Almeida que lo vimos bastante atacador y un Enric Mas que lo intentó varias veces pero le fue imposible soltar a un Remco Evenepoel que encima luego pudo dar el hachazo de la victoria. Hoy teníamos una etapa con estos dos puertos que podrían hacer bastante daño a los equipos de los sprinters y que se llegara en un grupo bastante reducido de unos 20-30 corredores. Con estos dos puertos, que uno se coronaba a 100 kilómetros del final y el otro, que eran completamente los mismos, era el mismo circuito, se coronaba a 40 kilómetros del final, un puerto bastante tendido que no tenía muchas rampas muy duras. Un minuto de silencio por la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, que murió el día de ayer, y aquí veíamos a un Carlos Rodríguez que sufrió mucho daño en las caídas, pero quiere continuar en esta Vuelta a España y luchar hasta el final. Un Remco Evenepoel que no sabíamos cómo se iba a defender en la etapa de mañana, porque mañana tenemos una etapa también muy dura, la última etapa donde se puede hacer daño en la general, y cuando nos empezábamos la retransmisión del día de hoy veíamos que había 3 fugados, pocos para lo que yo me pensaba que se podrían ir en el día de hoy y hacer un buen pulso con el pelotón, pero se estaba llevando mucho ritmo porque el Trek Segafredo estaba metiendo mucho ritmo para descolgar ya a los primeros sprinters en ese primer puerto, lo que nos hacía pensar que Mads Pedersen iba muy bien. Craddock que estaba intermedio entre la escapada y el pelotón, en la que ya coronaban en ese primer puerto, que era el mismo que el segundo, pero en ese primer circuito por el que pasaba primero Brandon McNulty. Craddock que pasaba 40 segundos, pero Craddock no llegó a contactar con esa escapada y fue absorbido por el pelotón, donde lo lideraban los Trek Segafredos, y veíamos como una bajada bastante técnica con curvas bastante peligrosas en el pelotón se llevaba un ritmo bastante alto, donde los Trek hacían controlar muy bien la escapada y le iban cogiendo ventaja poco a poco a los escapados. Lawson Craddock, que le faltaba ya muy poco para ser alcanzado por el pelotón, donde lo dominaban los Trek, pero estuvo a punto de llegar con la escapada, pero le faltó ese punto final que algunos podrían haber tenido para poder contactar con los hombres de cabeza. Por el sprint intermedio que no lo luchaban, pero pasaba Ander o Kamika en primer lugar, veíamos los Trek que tampoco se ponían en lucha de esas posiciones. Mads Pedersen, que tiene matemáticamente controlada la clasificación de este mayor de la regularidad. Veíamos como también en la fuga le iban quitando el terreno cuando se metía al Bahrein con Mikel Landa a tirar por las intenciones de Fred Wright, que también es un hombre muy rápido y que está demostrando tener muy buenas piernas en esta Vuelta a España. Iban recortando la diferencia poco a poco y haciendo daño en cola de pelotón. Veíamos como ya daban caza a los escapados. Kamika era el que más sabía sufrir y el que más aguantaba, pero el ritmo que estaba poniendo Mikel Landa, aparte de impedir ataques que nos podrían haber dado algo más de intriga en la etapa, pues ha hecho que solamente hubiera control en el pelotón, nadie quisiera moverse para la búsqueda de la etapa, y veíamos a un Richard Carapaz que estaba atento, un Movistar que estaba poniendo mucho ritmo en ese final de subida. Veíamos como Carapaz ganaba los puntos por ese sprint que nadie le disputaba, un Mühlberger que estaba haciendo bastante daño en el pelotón. Veríamos a ver cómo se afrontaba la bajada, si querían ponerla tensa. Veíamos como a cola estaban todos sufriendo bastante con el ritmo que se estaba llevando en cabeza de carrera. Se volvía a poner el Trek y paraba bastante el ritmo por lo que estaban poniendo en el puerto. Se había hecho un grupo de unos 50-60 corredores aproximadamente, donde el máximo favorito para la etapa era Mads Pedersen. Veíamos a los corredores que lo que hacían era bajar al coche, habituallarse, y aprovechaban el rato para enseñarnos a los favoritos de esta Vuelta a España, cuando veíamos que nadie lo iba a intentar porque había un equipo muy dominador con muchos corredores, que era el Trek, y que si hacía falta los metía a todos. En esos últimos 7 kilómetros fue lo que pasó. Veíamos también mucha lucha en el pelotón por las posiciones de cabeza para intentar llegar lo antes posible a esos 3 kilómetros de protección, y que si te caes, avería mecánica o pinchazo, no pierdes ningún tipo de segundo en esa clasificación general, donde veíamos a Ineos que lideraba, pero era por la colocación de su hombre rápido Fred Wright. Veíamos como
entraban en ese último kilómetro y el que Stockton quien lo intentaba sorprender, pero Antonio Tiber, el lanzador de Mads Pedersen, estaba controlando muy bien las distancias, buscaba a Mads Pedersen, su distancia atacaba a 250 metros del final y le era imposible a Fred Wright meter la rueda en ese última curva. Un Mads Pedersen que consigue su tercera victoria en esta Vuelta a España, lleva ya 3 y puede conseguir la cuarta en Madrid si aguanta los puertos de mañana, lo que parece ser que sí, porque está en muy buena forma y habrá que ver en el Mundial si consigue también llevárselo, si consigue aguantar la forma, porque es un Mundial que se le adapta bastante y volver a conseguir el maillot arcoiris le haría bastante ilusión. Además se le adaptan bastante bien las características. Con la victoria de Mads Pedersen por delante de Fred Wright, que ha hecho otro segundo puesto, Vermeersch, Turner, Teunissen, Kost, Goldsteinen, Raúl García Pierna, Miguel Ángel López y Van Barle. En la general, Renko Benepul es líder con 2 minutos y 7 segundos sobre Enric Mas. Ayuso, que está a 5.14 en esa lucha por el podium con su compatriota Carlos Rodríguez, y Miguel Ángel López, que está a 5.56 el colombiano, el español a 6.49, algo más lejos. Almeida sexto a 7.14, Aresman a 8.09, Ben O'Connor a 9.34, 9.56 Rigoberto Urán y Hindley a 12.03. Luis Menyes está en la lucha por este top 10 con el australiano Jane Hindley. Mads Pedersen, que matemáticamente es el ganador de esta maillot de la regularidad, por delante de Fred Wright. Richard Carapaz puede tenerlo ya casi conseguido si se consigue meter en la fuga del día de mañana, y si no lo consigue habrá que ver los movimientos de Enric Mas si son para la general o para este maillot, donde lo tiene casi asegurado. Carapaz, Renko Benepul líder en el maillot de los jóvenes, UAE que también es líder en la clasificación por equipos por delante del Ineos Grenadiers, con una ventaja de 48 minutos. Mañana etapa con muchos puertos de montaña, sobre todo en esos últimos 40 kilómetros aproximadamente. Se suben 5 puertos en el día de mañana, un primero de primera categoría, se sube otro un poco más tarde de segunda categoría, y aquí empieza ya la enlazada con otro puerto de segunda categoría algo más corto, el primero de primera en esa última parte y el último al puerto de Cotos. Es un puerto bastante tendido como el que vimos el otro día, donde si se quiere hacer daño tiene que ser en el puerto anterior al del final, porque si no será muy complicado hacer diferencias de más de un minuto en ese último puerto, que no es del todo con rampas muy duras. Bueno, y si os ha gustado el resumen de esta etapa 19, compartir, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que no os perdáis ningún vídeo, porque YouTube los va borrando por los derechos de autor. Mañana con la etapa 19, la última etapa de alta montaña, donde habrá que ver si Renko Benepul aguanta las fuerzas y los ataques de Enric Mas, que serán continuos, me imagino, y querrá intentarlo hasta el último momento, pero va a ser bastante complicado para el mallorquín, porque está viendo a un Renko Benepul que está respondiendo muy bien en todas las etapas. Mañana con el resumen de la etapa 19. Adiós.